En este día tan especial vamos a tener una predicación basada en los sufrimientos y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El título que le he puesto es «Con Jesucristo como Salvador, la muerte es la puerta a la gloria eterna». Dicho de otra manera, el Señor Jesucristo murió para satisfacer las santas demandas de los pecados del mundo, de todos los seres humanos que creemos en Él. Vamos a dar lectura a un pasaje bíblico que está en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 46, donde nos dice así la palabra de Dios. Llevaban también con él a otros que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: «A otros salvó, sálvese a sí mismo si es el Cristo, el escogido de Dios». Los soldados también le escarnecían, acercándole y presentándole vinagre y diciéndole: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también con él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: «¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo». Y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Era como la hora sexta. Amén. Que el Señor bendiga esta porción de su santa palabra y que sea de provecho y bendición para nuestras vidas. El Señor Jesús estuvo en la cruz sin haber hecho nada malo. Él vino del cielo a la tierra para dar vida en rescate por muchos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La razón de su muerte son los pecados de la humanidad creyente, como hemos escuchado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado por medio de él y para él, y en él están todas las cosas y en él subsisten. Él vino para satisfacer las santas demandas de la perfecta justicia de Dios frente al pecado del mundo, para llevar a cabo la obra de la redención humana, para ser el mediador de la reconciliación entre el Dios Santo y los hombres. Él vino para darnos a los que creemos en él paz, la paz con Dios, por medio de la sangre bendita suya derramada en la cruz del Calvario. Esta es la razón por la que Cristo muere en la cruz, pero fue condenado en un juicio humano injusto por un representante de la ley romana, Pilatos, que se lavó las manos para dejar al inocente en manos de sus enemigos. Aquellos a los que vino a salvar, que convivieron y se relacionaron con él, a los que hizo tantos bienes y milagros, la gran mayoría le rechazaron, y algunos pidieron a gritos que fuera crucificado. Jesús, en esta escena bíblica, está clavado en la cruz, en medio de dos malhechores,
que no son los judíos ni son los romanos los que le mataron, sino los pecados del mundo creyente. Sabemos que la razón de la muerte de Cristo en la cruz es por rescatarnos del pecado a los que creemos en Él. Es por nuestras culpas. Así que si nuestra culpa está allí sobre Cristo en la cruz, entonces su muerte tiene que ver con cada creyente, con cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino que andemos en novedad de vida. Todo esto nos pone en una dimensión personal de culpabilidad, de juicio y de condenación, mucho más alta y perfecta que la de la justicia de este mundo. Nos muestra que la razón de la muerte de Cristo es por nuestras culpas. Dios nos dio a su Hijo unigénito y Jesucristo vino al mundo para salvar a los creyentes, tomando nuestro lugar en la cruz voluntariamente. Vamos a meditar sobre las heridas del Señor Jesús. Fue herido por nuestras rebeliones y pecados. Por culpa nuestra y para nuestro bienestar eterno. Mucho antes de nacer, Dios había revelado sus sufrimientos. Dice en el libro de Isaías, unos 700 años antes del Señor Jesucristo: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, heridos. El Señor Jesús tuvo que ser herido para que todos sus redimidos pudiésemos obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. La causa de las heridas del Señor Jesús fue la gran obra del amor de Dios para redimir al mundo, al ser humano, del pecado. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Cuando el incrédulo apóstol Tomás vio al Señor Jesús resucitado y vio sus heridas en sus manos y en su costado, respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Estas benditas heridas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo son las fieles heridas del amor de Dios hacia nosotros, sus criaturas humanas. Ningún hecho ni ejemplo de amor en la historia humana puede compararse a la obra redentora del Señor Jesús. Al ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Por eso, así como el apóstol Tomás creyó y aceptó la obra redentora de Cristo, tenemos también nosotros que creer y recibir personalmente al Señor Jesús en nuestros corazones como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro. Aunque uno tenga la mejor religión del mundo, sin Cristo no hay salvación. No hay remisión de pecados. Las heridas del Señor Jesucristo son las heridas del amor de Dios para salvar a todos los seres humanos de todos los tiempos, redimidos del pecado y de la muerte eterna. Así como la dimensión o la longitud de la altura, de la anchura y de la profundidad del amor de Dios es incalculablemente imposible de considerar, también es la santa perfección de la justicia divina. La ofensa a la justicia divina tiene su precio y castigo que hay que pagar. Debido a que ningún ser humano podía satisfacer las santas demandas de la justicia divina contra los pecados del mundo creyente, nuestro buen Padre Celestial tuvo que darnos a su Hijo Jesús, tuvo que pagar el precio de nuestros delitos y pecados, sufriendo Él el castigo que merecíamos nosotros, para que por la fe pudiésemos ser hechos hijos de Dios.
Consideremos algo sobre las heridas del Señor Jesús. Según la revelación de la palabra de Dios que nos da, y en primer lugar, consideremos algo sobre las heridas en las manos del Señor Jesús. Fueron horadadas. Las manos bienhechoras de Cristo sembraron la bendición de Dios en este mundo. A los niños que traían a él, tomándolos en sus brazos, los bendecía y ponía sus manos sobre ellos. Estando en la casa de Pedro, vio a su suegra con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó. Así que ella se levantó a servirles. Y a una jovencita que había muerto y era hija de un principal de la sinagoga llamado Jairo, la tomó en la mano y le dijo, Talita cumi, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Y al momento la muchacha, que tenía 12 años, se levantó a andar. Y la gente quedó muy admirada. Cuando Pedro se hundió en las aguas en el lago de Galilea y dudaba, gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús le tomó de la mano y asió de él y lo sostuvo. Jesús salvó a muchos enfermos poniendo la mano sobre ellos. En Betsaida Jesús tomó de la mano a un ciego y poniendo sus manos sobre sus ojos pudo ver. Un día, estando en una ciudad, llegó un hombre enfermo lleno de lepra. Al ver a Jesús se inclinó hasta el suelo y le rogó, Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano diciendo, quiero, sé limpio. Y al momento se le quitó la lepra al enfermo. Jesús, resucitado, el día de su resurrección, alzó sus manos al cielo para bendecir a sus discípulos y mientras los bendecía fue llevado al cielo. Demos gracias a Dios por las manos bienhechoras de Cristo e imitemos su buen ejemplo, haciendo bienes a otros con el poder de Dios. Esas manos heridas por nuestras culpas son un vivo testimonio del amor de Dios. En segundo lugar, las heridas en el costado del Señor Jesús. Cuando los soldados romanos vieron a Jesús muerto, no le quebraron las piernas como a los otros crucificados con Cristo. Pero uno de los malhechores abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El apóstol Juan describe esta escena como testigo ocular de los hechos. Parece ser que ese costado traspasado por una lanza de un soldado era donde Juan reclinaba su cabeza buscando el cariño, el afecto y la protección del Señor. De ese costado herido brotó la preciosa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado a todos los que creemos en Él. En tercer lugar, las heridas en la cabeza del Señor Jesús. Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, el que llamaban el leproso, y mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro de mucho valor. Rompió el frasco, derramó su perfume sobre su cabeza, por la cabeza del Señor Jesús, y algunos se enojaron y dijeron, este perfume son 300 días de trabajo, de lo que ganaban, un denario, 300 denarios que valían. Esto tenía que haberse dado a los pobres, criticando así al Señor Jesús, que alabó a esta mujer, el Señor Jesús, y dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una buena obra conmigo, pues a los pobres siempre los tendréis con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis, pero no siempre me vais a tener aquí. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo para mi entierro, para mi sepultura. De cierto os digo, dijo el Señor Jesús, que donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que hizo esta mujer y así
será recordada. Lo estamos recordando aquí, y han pasado 2000 años. Y lo dijo el Señor Jesús en una casa. El Evangelio llegó a todo el mundo. Poco tiempo después de ese buen acontecimiento, la cabeza del Señor fue herida con una caña y una corona de espinas. Los soldados romanos llevaron al Señor Jesús al palacio llamado Pretorio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza. Luego comenzaron a gritar: ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias, burlándose de él. Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad, en el cielo y en la tierra, que es la cabeza de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, somos la Iglesia, los creyentes, pero la cabeza es Cristo. Esta cabeza fue herida por nuestras maldades y pecados en la cruz del Calvario y en estas burlas que le hicieron los soldados de Roma. En cuarto lugar, las heridas del Señor Jesús en sus pies. Los pies del Señor Jesucristo, que caminaron por este mundo llevando la buena nueva del Evangelio para que pudiésemos obtener la salvación y de la condenación eterna, fueron clavados sobre el madero de la cruz en el monte Calvario. Tomás quiso ver las heridas y esos clavos, y al verlas sus dudas se disiparon como la niebla cuando sale el sol con fuerza. El Señor resucitado apareció a sus atemorizados discípulos y les mostró las heridas de sus manos y sus pies. Pero estas heridas de Cristo, y por estas heridas de Cristo, fuimos nosotros curados de nuestros pecados y de nuestra maldad. En quinto lugar, las heridas del Señor Jesús en sus espaldas. Jesucristo fue azotado. El que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él tuvo que cargar el castigo de nuestra paz con Dios que fue puesta sobre Él. Nuestro castigo fue puesto sobre Él y por sus llagas y sus heridas fuimos nosotros todos curados en Él. El azoto se aplicaba a los que eran condenados a muerte. Inmediatamente antes de la crucifixión era un castigo terrible. Se ataba al condenado en una estaca y le azotaban con varas o, en caso de los esclavos, con un látigo hecho con tiras de cuero con pedazos de plomo cortantes en las puntas. Jesús sufrió tanto ese castigo que no podía cargar su cruz. A veces el castigo era tan severo que los condenados morían antes de ser crucificados. En algunos casos, sus huesos y los órganos vitales quedaban expuestos y dañados. Si el Señor Jesús ofreció sus espaldas para llevar el peso de nuestras culpas, de tus culpas y las mías, sobre sí mismo, también debemos nosotros ofrecer nuestras espaldas para llevar la ligera carga que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Él dijo en una ocasión a sus discípulos: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Por lo tanto, valoremos la carga que tuvo que llevar nuestro bendito Señor Jesucristo. En sexto lugar, las heridas del Señor Jesús en su rostro. Cuando el Señor Jesús fue llevado ante el concilio, estaban vigilando, se burlaban de él y lo golpeaban. Algunos comenzaron a escupirle en la cara, le taparon el rostro, vendándole los ojos y le golpeaban dándole puñetazos en la cara, burlándose de él y diciéndole: adivina quién te pegó. Con valor había emprendido el viaje a Jerusalén para morir por los pecados del mundo creyente. Dice en San Lucas que cuando se acercaba el tiempo
de que fuera llevado al cielo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Emprendió su viaje con determinación y valor. En Getsemaní, inclinando su rostro, oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea como yo quiero, sino lo que quieres tú. Quiera Dios ayudarnos y fortalecernos como el Señor fue fortalecido, para llevar a cabo la voluntad de Dios, que podamos vivir en santidad, en la santidad de Dios, la santidad en el Señor, y anunciar la buena nueva de la salvación de Dios a todos los que no lo conocen, a todos los que todavía tienen que oírla a través de nosotros. Así como el Señor vino del cielo para traernos la buena nueva, que nuestro estilo de vida, que nuestro comportamiento, que nuestras palabras también glorifiquen a Dios y atraigan a las personas al Señor Jesús. No a nuestro orgullo, sino a la gloria de Dios. Si somos maltratados o golpeados por el Señor, nunca nos olvidemos que Él fue golpeado y maltratado por nuestras culpas. En séptimo lugar, las heridas del Señor Jesús en su corazón. Y no estoy pensando solamente en el corazón, en el músculo cardíaco que bombea la sangre a todo el cuerpo, sino en el corazón que nos describe la palabra de Dios, la Santa Biblia. El corazón del alma y del espíritu. La herida penetrante en su costado, en el costado del Señor Jesús, que se introdujo en el interior de su cuerpo. Hay muchas pinturas y cuadros del corazón de Jesús, donde se ve que de su costado herido sale sangre. No sé si las habéis visto, pero seguramente que las habéis visto casi todos. Pero hay otras heridas que causan dolor. En Getsemaní, el Señor dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Sintió una profunda angustia en su interior, una profunda aflicción y tristeza de muerte. Más de una vez lloró conmovido por las necesidades humanas. El dolor que sintió en su corazón hizo que las lágrimas brotaran de sus ojos, mostrando sus profundos sentimientos hacia los seres humanos. La oración que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en el Señor Jesús, que nos enseña San Pablo en el Nuevo Testamento, es la que debe de gobernar nuestras vidas también. Que sintamos como Él. Que sintamos como Él sintió. Es mi oración que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Que el amor de Dios que derramó en nuestros corazones, dice en el Nuevo Testamento, también en la Epístola a los Romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios nos ama, pero su amor ha venido a nosotros para que amemos como Él nos ama. Pues ese amor que vino a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, produzca en nosotros pensamientos y buenas obras llenas del amor de Dios. Termino. El Señor Jesús fue herido por nuestras rebeliones y pecados, por culpa nuestra, pero también para nuestro bienestar eterno. Mucho antes de nacer, Dios habló revelando sus sufrimientos, como dice el libro de Isaías: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. El Señor Jesús tuvo que ser herido para que todos sus redimidos pudiésemos obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. La causa de las heridas del Señor Jesús fue la gran obra del amor de Dios para redimir al ser humano del pecado del mundo.
Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Ocupó nuestro lugar para satisfacer la justicia divina. Cuando el incrédulo apóstol Tomás vio las heridas del Señor Jesús resucitado en sus manos y viendo su costado, muchas gracias, Manolito. Repito, cuando el Señor Jesús vino a redimirnos, Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Cuando el incrédulo apóstol Tomás vio las heridas del Señor Jesús resucitado, en sus manos y en su costado, se le fueron todas las dudas. Y creyó, y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Podemos decirlo nosotros también mirando a Cristo crucificado? Mirando sus heridas. Señor mío y Dios mío. Él no solamente es el Hijo de Dios, sino es el Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. Y allí está, en esa cruz, por ti y por mí. Esas benditas heridas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo son las fieles heridas del amor de Dios hacia sus criaturas humanas. Ningún hecho ni ejemplo de amor en la historia humana puede compararse a la obra redentora del Señor Jesús al ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Así como Tomás creyó y aceptó la obra redentora de Cristo, también nosotros tenemos que creer y recibir personalmente al Señor Jesús en nuestros corazones, como único y suficiente Salvador. No hay otra forma de poder alcanzar el perdón de pecados ni la salvación eterna. No se trata que mis padres o mis parientes puedan orar por mí para que yo vaya al cielo y yo llevar una vida como me da la gana. Eso no funciona. Lo que funciona es aceptar al Señor Jesús, arrepentirse de sus pecados, reconocer que pecado es pecado y que no voy a seguir pecando, dejar de hacer lo malo y seguir el camino de Jesús. Eso sí, ser un discípulo de Cristo no es voy de vez en cuando con el Señor, sino yo sigo al Señor cada día, no solo el domingo, siempre. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois los que estáis conmigo en mis pruebas. Le seguían. Aunque uno tenga la mejor religión del mundo, sin Cristo no hay salvación, ni hay remisión de pecados. Pero el Señor, además de perdonar nuestros pecados, puede salvar al creyente y darle vida eterna. No solo una vida aquí por unos años, 20 o 30 años, o lo que pueda tener cada uno de los que estamos aquí, sino el que tiene a Cristo tiene la vida y tiene la vida eterna. Gracias a ¿quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a terminar con una anécdota que me impactó mucho cuando la leí hace años ya, y creo que en más de una predicación ya la he dicho. Un hombre llamado Hensley estaba encargado de un puente de ferrocarril que atraviesa el Mississippi. Cada día debía levantar el puente para dejar pasar las embarcaciones. Luego, a una hora fija, debía volver a bajarlo para dejar pasar el tren. Un día, en el año 1937, fue al trabajo llevando a su hijo de 8 años. En el preciso momento en que debía bajar el puente, se dio cuenta de que su hijo, al jugar, había caído en el mecanismo que accionaba la enorme mole del puente. ¿Qué hacer? Si bajaba el puente, su hijito sería aplastado. Si salvaba a su hijo, probablemente ocasionaría la muerte de 400 viajeros del tren que se acercaba a toda marcha. El padre sacrificó a su hijo. Esta solo es una débil imagen de lo que Dios hizo por nosotros. Jesucristo soportó el juicio de la ira de Dios contra el pecado para salvar a todos los que creemos en Él de la muerte eterna. Pero Dios nuestro Padre lo permitió. Yo me he preguntado hace mucho tiempo, ¿quién sufrió más en la cruz?
Voy a mencionar a los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en esta escena pensemos en el Padre. ¿Quién sufrió más? ¿Quién sufrió más cuando este hijo de este hombre fue aplastado por el mecanismo para salvar a 400 viajeros? ¿El hijo o el padre? Los dos sufrieron. Igual. En el caso de Dios el Padre y Dios el Hijo. Lo mismo sufrió el Padre viendo a su Hijo colgado por los pecados del mundo para que su santa justicia fuese satisfecha que el Hijo. Que Dios nos bendiga y que nosotros podamos también, con esa entrega que hizo el Señor Jesús por nosotros, servirle mientras tengamos vida y estemos en este mundo y luego por la eternidad con Dios en el cielo. Amén.